Instituto de Ciencias Económicas de la Autogestión recibe hoy a Carlos Taibó, uno de los principales teóricos del decrecimiento aquí en España. Vamos a preguntarle sobre su último libro, Breviario de la Ecología Libertaria, en el cual el autor hace un repaso de los principales conceptos con los que ha venido trabajando estos años, ¿no? El colapso que viene y la propuesta alternativa, que sería la propuesta del decrecimiento, ¿vale? Bueno, todos lo conoceréis, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en relaciones internacionales, Europa Oriental, experto en movimientos sociales, en movimiento anarquista. En fin, espero que la entrevista os guste, os interese y ahí la dejamos, ¿vale? Venga, salud. Bueno, buenos días, Carlos. Agradecidos por tenerte con nosotros, el que hayas querido, hacer esta entrevista con nosotros, con el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, ¿vale? Bueno, en tu último libro, Breviario de la Ecología Libertaria, abordas las principales cuestiones que han ido constituyéndose como las patas del debate crítico sobre la deriva agónica del capitalismo contemporáneo, ¿no? En este trabajo también recuperas y actualizas la evolución de los principales elementos conceptuales con los que has venido trabajando las dos últimas décadas, como el colapso probable o el ecofascismo, ¿no? Además, realizas una revisión de propuestas alternativas posibles, o mejor, practicables, recuperando un término empleado por otro teórico del decrecimiento en España y poeta, Jorge Riesman, en relación a las utopías urgentes, ¿no? De hecho, en Breviario de la Ecología Libertaria le dedicas un capítulo partiendo de lo que has venido a denominar una propuesta decrecentista libertaria, es decir, sostenida en base a principios básicos del pensamiento anarquista, prácticas de autogestión, democracia, de acción directa y apoyo mutuo, y que concretas en 7 verbos, ¿no? De crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, desmilitarizar y descomplejizar nuestras mentes y nuestras sociedades. Bueno, pero vamos a ir por partes, ¿no? Respecto al primer apartado, que podríamos denominar descripción de la atmósfera en la que nos estamos ahogando, ¿no? El colapso lo planteas como un horizonte posible, que reclama reflexiones radicales y urgentes. Mi primera pregunta lo plantearía así, ¿no? En el libro estructuras tu análisis sobre el colapso probable en varias líneas principales. Primera, el impacto del abuso de las energías fósiles sobre el equilibrio medioambiental y sus consecuencias en relación a la habitabilidad del planeta. Segundo lugar, agotamiento de la energía fósil irreemplazable para el sostenimiento del modo de producción capitalista. En tercer lugar, consecuencias internacionales de la escasez de estos recursos. Y en cuarto lugar, consecuencias sociales de la escasez de estos recursos para el sostenimiento de las formas de consumo, pero especialmente para el sostenimiento de la reproducción social de clase, ¿no? Bueno, respecto a la segunda y la tercera de las líneas demarcadas, me gustaría preguntarte sobre la situación actual en materia de relaciones internacionales. En un momento dado, en el libro formulas la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo está llamada a afectar la discusión sobre el colapso una imaginable guerra nuclear? Bueno, yo inmediatamente pensé en Ucrania, ¿no? No solo por el espanto que experimenta su población en un escenario de hierros desgarrados y muertes impunes, también por el reciente calentamiento belicista de Francia, potencia nuclear en Europa, hablando de una intervención directa frente a Rusia, otra potencia nuclear, ¿no? Entonces, ¿qué relación, qué conexión hay desde los planteamientos que haces en el libro y esta realidad, ¿no?, que observamos en el presente? Mi capacidad de predecir el futuro ha ido menguando con el paso de los años.
Y si de por medio se hiciese valer un intercambio nuclear, aunque fuese localizado, creo que mis posibilidades se reducirían literalmente a la nada. El escenario presente es suficientemente inquietante, debo subrayarlo, sin intercambios nucleares de por medio. Pero si tengo que ceñir mis observaciones a lo que considero que es el legado en términos de los grandes debates de la guerra de Ucrania, pues hablaré en primer lugar de una disputa evidente sobre materias primas energéticas manifiestamente escasas. Me referiré en segundo término al final, creo que ya indudable, de la lógica de la globalización. Hay quienes piensan que nos encontramos delante de una separación muy rotunda entre lo que llaman dos líneas de generación del valor, la propia del mundo occidental y la característica del mundo ruso-chino. Tendré que identificar, en tercer término, la tesis de que no hay imperio bueno. Quien no se haya percatado de cuáles son las reglas del juego que Estados Unidos intenta imponer al calor de la guerra de Ucrania anda muy ciego sobre la deriva del planeta, pero quien piense en paralelo que hay algún proyecto de justicia y de solidaridad del lado de la Rusia de Putin o de la China de Xi Jinping, me parece que está también muy fuera de juego. Y en último término, en fin, creo que no sé si es un legado de la guerra de Ucrania, pero discurre en paralelo con ella, asistimos a un activo proceso de militarización del planeta, que tiene sus señales fundamentales en el crecimiento de los gastos de defensa, en negocios muy prósperos para la industria de armamentos, en un creciente autoritarismo, en la represión de las disidencias o, en fin, en intervenciones militares que ya no van a precisar la etiqueta edulcoradora de humanitarias. Creo que estos son problemas suficientes sin que tengamos que entrar en la casuística de una posible guerra nuclear, que en modo alguno es, sin embargo, descartable, por desgracia. Gracias. De alguna manera, yo entiendo que hay una conexión directa, ¿no?, entre los planteamientos del colapso, ¿no?, probable, ¿no?, y estos rasgos, estas situaciones que de alguna manera nos van acercando, ¿no?, nos van aproximando, ¿no?, a verificar, ¿no?, todas estas tesis del colapso probable. Una segunda pregunta sería, dentro de la crisis sistémica del capitalismo, en la actualidad distinguimos la física o medioambiental y la no menos física, social, y también podríamos decir la existencialista hoy para muchas comunidades humanas en el planeta, ¿no? En lo que se refiere a esta última, durante la lectura de tu libro, cuando recuperas el concepto de ecofascismo, el cual defines como la práctica de una minoría consciente del estado de escasez de los recursos estratégicos para su reproducción, a las que no les tiembla el pulso a la hora de marginar, desplazar e incluso eliminar poblaciones enteras. Al leer esta definición, me viene a la cabeza la situación de muchas comunidades humanas en el mundo, ¿no? Pienso en la población palestina de Gaza y también de Cisjordania. ¿Crees que el concepto de ecofascismo podría servir para explicar, si no todo, una parte del genocidio por parte del gobierno ultraderechista israelí? Bueno, lo primero que debo subrayar es que lo que a menudo en el norte del planeta llamamos capitalismo verde, en muchos escenarios en el sur es genuinamente ecofascismo. Es un proyecto obscenamente entregado a preservar en manos de una minoría recursos escasos, que lo son, escasos, en virtud fundamentalmente de razones ecológicas, aunque también haya que invocar razones más convencionales. También he señalado, creo que lo hago en el libro, que el concepto de colapso tiene o puede tener cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras en el norte opulento entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos lo que tenemos aparentemente delante de los ojos con algo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso, y me remito al ejemplo que has propuesto, a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido un genuino y prolongado colapso que no tiene fin. A buen seguro que para explicar lo que ocurre hoy en Gaza no bastan razones de carácter ecológico vinculadas con agresiones medioambientales, con el cambio climático, con el agotamiento de las materias primas, pero creo que lo que está por detrás
de las políticas planetarias abrazadas por las potencias occidentales y por algunas potencias emergentes también, son discusiones vinculadas con la ecología entendida en su sentido más amplio, de tal manera que en modo alguno me parece que esté fuera de lugar vincular el concepto de ecofascismo con lo que ocurre en Gaza y en otros muchos escenarios de los países del sur. De acuerdo, muy bien, gracias. Otra pregunta que quería formularte. En tu libro dedicas un capítulo a la dicotomía ciudad-campo, ¿no? Hablas de la ruralización, de los pueblos y de la descentralización en provecho de una autonomía de los barrios, es decir, del municipalismo libertario, ¿no? Me gustaría conocer tu impresión acerca del modelo municipalista que a partir de diversos movimientos sociales se ha tratado de cristalizar en propuestas institucionales gradualistas como la de Ada Colau en Barcelona y los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona. Me gustaría que plantearas alguna diferencia de analogía, ¿no? Porque en el libro citas también a Buchinger, ¿no? Y sugiriendo críticamente que algunas interpretaciones de sus propuestas promueven un poco a la participación en las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría conocer un poco desde la visión anarquista, ¿no? Este acercamiento, ¿no? De propuestas municipalistas a los canales institucionales, ¿no? Déjame que antes de intentar responder a tu pregunta subraye que en el capítulo del libro en el que me intereso sobre estas materias enuncio una especie de mea culpa. ¿En qué sentido? Yo llevo años defendiendo una activa ruralización, una activa recampesinización de nuestras sociedades. Y esto ha conducido legítimamente a determinadas personas a concluir que me estaba olvidando de las ciudades, que sostenía que debíamos dejarlas a su suerte. No es así. Yo defiendo también una activa ruralización de las ciudades, una reducción del número de sus habitantes, activos procesos, como ha sugerido, de descentralización en provecho de los barrios o la colectivización de las industrias que puedan quedar después del colapso. En este escenario surge ciertamente, porque es muy próxima, la discusión sobre el municipalismo. En el mundo libertario, bien lo has sabido, bien lo sabes, hay desde siempre una honda tradición municipalista que defiende un municipio libre, autónomo, autogestionado, relocalizado, si queremos decirlo así. Pero esta es una tradición libertaria. Yo hablo y defiendo el municipalismo libertario, que por definición parece que no puede ser un municipalismo asentado en la participación activa en las instituciones. He dicho muchas veces que cualquier ámbito ganado para la autogestión es un terreno perdido por las instituciones y viceversa. En este orden de cosas, yo no estoy defendiendo la participación en las elecciones, aunque admito que aquí hay una discusión importante vinculada en un grado u otro con el tamaño de las comunidades políticas. Ciertamente no es lo mismo participar en las elecciones en una pequeña localidad con 400 habitantes, en la cual es imaginable el despliegue de prácticas de democracia directa y autogestión, que hacerlo en el ámbito de los parlamentos liberales, que reclaman por definición un ejercicio de delegación, de transmisión de la capacidad de toma de decisión en provecho de otras personas, algo que intuyo que inevitablemente aleja esos proyectos de cualquier práctica que merezca honestamente la etiqueta de libertaria. Bien, no, te lo comentaba porque después del 11M muchos compañeros, compañeras, sí que activistas, los movimientos sociales, en un momento dado pues creyeron en esa posibilidad de abrir ciertos canales institucionales, ¿no? Colaborando con partidos como Podemos, en los niveles locales de gobierno, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese sentido ha habido mucho debate, mucha polémica en este sentido. Bueno, ahora quería formularte yo he pedido a compañeros y compañeras que leyeran tu libro y que formularan alguna pregunta, ¿no? Que trasladarte, ¿no? Entonces, bueno, a ver, he hecho una selección, ¿no? Y bueno, al final tenemos varias preguntas. No sé si un poco... A ver, yo te planteo, por ejemplo, Fikin de Asturias, te planteo una de sus preguntas, ¿vale? Usted critica el sistema social determinado por el capitalismo.
exponiendo como referentes contradicciones clarísimas entre los intereses del capital e intereses fundamentales de las personas particulares y del planeta en general. Como alternativa propone un sistema social fundamentado en dos cualidades esenciales de la especie humana, la solidaridad y la actitud colaboradora, y regulado por la democracia directa y la autogestión. Sin embargo, no integra en dicho sistema otro elemento esencial de la especie, la curiosidad, el intenso deseo de saber, de comprender. ¿Cómo cuidaría su sistema ideal la investigación científica y tecnológica? Y la investigación en las ciencias humanas, incluidas las bellas artes, el cuidado de actividades quedaría al arbitrio de las asambleas. ¿Y qué sucedería en aquellas comunidades que están lejos del pensamiento científico, o especialmente en aquellas en las que se encuentra demonizado? Bueno, La mal verdad es está que que yo... hay preguntas que debería habértelas enviado antes Bueno, para no, que está bien. las A elaboraras un poco. quemarropa, a Tiene su tela. quemarropa está bien. A ver, mal está que yo tenga que empezar diciendo que creo que la crítica es injusta. Es cierto que si tengo que hilvanar mi respuesta en torno a lo de la curiosidad, admitiré que tengo problemas habida cuenta de que no recuerdo haber utilizado nunca ese concepto, algo que puede conducir legítimamente a la conclusión de que hay una carencia en mi discurso. En mi discurso hay muchas carencias, dejémoslo claro desde el principio. Lo de la innovación tecnológica. Yo entiendo que una sociedad asentada en valores de autogestión y de apoyo mutuo estimulará la investigación de forma mucho más activa que la sociedad en la que vivimos, en virtud de la cual la investigación está claramente subordinada a los intereses mercantiles del capital y, en su caso, a la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero en la pregunta hay una observación sobre los hábitos de aquellas sociedades que no están insertas en nuestras mecánicas mentales. Bueno, pues yo creo que en buena parte de mis libros esos hábitos están claramente presentes. El otro día un colega me decía, Carlos, tú apenas estás en los medios de comunicación del sistema no porque seas un crítico del capitalismo, sino porque eres un crítico de la sociedad industrial y de la modernidad como un todo. Esto es, un crítico de lo que significa, en el marco de la sociedad capitalista, la ciencia, la tecnología y la idea de progreso, algo que conduce inequívocamente a una reivindicación de muchos de los hábitos, de muchas de las perspectivas que abrazan las sociedades precapitalistas. Y este es un término que está constantemente presente en mis textos. Ya sé de todas maneras que mi respuesta no permite resolver de manera mágica la cuestión que se plantea. Yo doy por descontado que nunca vamos a construir una sociedad perfecta y muestro cierto empeño en subrayarlo. No solo eso, parto de la presunción de que los habitantes de los países ricos del norte opulento llevamos en la cabeza principios y valores que dificultan que asumamos en plenitud la lógica de la autogestión y del apoyo mutuo. Y por eso muestro una singular confianza, tal vez en virtud de la desesperación, en que muchos de los elementos de emancipación y de liberación lleguen de los habitantes de esas sociedades precapitalistas que no están corroídas o no lo están en el mismo grado por la lógica de la productividad, de la competitividad y del consumo, por el hechizo que entre nosotras siguen produciendo la ciencia, la tecnología y el progreso. Sí, bueno, otra de las preguntas que formulaba Zikin desde Asturias, yo creo que ya la ha respondido, ¿no? Dice, ¿no sería más razonable que los requisitos que usted propone para el desarrollo tecnológico y científico lo fueran solo para el empleo y la explotación de sus hallazgos? Bueno, un poco ya lo ha respondido, ¿no? Daniel, desde Finlandia, hace dos preguntas. ¿Cómo la percepción del posible colapso debe afectar en el comportamiento militante con relación a la política social de las personas que así lo entienden, ¿no? ¿Qué se debe cambiar? ¿Qué se debe hacer? O simplemente hay que seguir haciendo lo que se ha venido haciendo, es decir, lo que se puede, ¿no? Bueno, yo suelo responder a esta cuestión llamando la atención sobre la urgencia de empezar a trabajar ya en la construcción de la sociedad postcolapsista. Si partimos de la presunción de que el colapso es más que probable, parece razonable que
Anticipemos los acontecimientos. Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas, energéticas y no energéticas en cantidades importantes, desde el recordatorio, por cierto, lo menciono siempre, de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a descentralización, desjerarquización, reruralización y autonomía local, y desde la intuición, por añadidura, hablo ciertamente de una intuición de que el colapso puede borrar de un plumazo muchas de las restricciones que hoy operan en lo que se refiere a la propiedad privada y a la deuda. Claro, yo sé que este proyecto es muy hermoso, pero las herramientas que permiten ponerlo en marcha no están delante de nuestros ojos, o al menos no están, y repito esta cláusula, en los países ricos del norte opulento. Subrayo lo que he dicho hace un momento. Lo que llevamos dentro de la cabeza no nos prepara precisamente para asumir este tipo de perspectiva. Ocurre, sin embargo, en sentido diferente, que tengo la confianza de que una parte significativa de la población en los propios países ricos, cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos, opten por asumir estrategias de respuesta colectiva asentadas en el apoyo mutuo solidario. Y subrayo que tengo esa confianza no en virtud de un código ideológico. No espero que estas personas lean a Bakunin, a Kropotkin o a Marx, sino en virtud de la certificación biológica de que las respuestas colectivas asentadas en el apoyo mutuo solidario son mucho más eficientes que el sálvese quien pueda, que es lo que parece preconizar el sistema que padecemos. Otra pregunta que formula Daniel desde Finlandia dice, sobre el decrecimiento poblacional necesario e inevitable o deseable en situaciones de colapso, ¿cómo se orientaría el decrecimiento de la población? ¿Sería estructurado por zonas geográficas, se buscaría el consenso de las personas o sería simplemente la consecuencia del colapso que reduciría la población de forma natural, ¿no? Pues creo que esos tres rasgos están ahí en el debate. En primer lugar, es evidente que el colapso tendrá consecuencias diferentes según unas u otras regiones geográficas. En segundo término, cabe esperar que en muchos escenarios haya respuestas conscientes de autocontención en el sentido demográfico. Y en tercer y último lugar, claro que sí, también cabe esperar que el decrecimiento demográfico sea una respuesta biológica ante un escenario difícilmente sostenible. Debo subrayar en cualquier caso que esta suerte de decrecimiento demográfico nada tiene que ver con el ecofascismo, que es, o puede ser en su caso, un proyecto de marginación y de exterminio de partes enteras de la población humana. Estoy hablando en todos los casos de respuestas voluntarias asumidas en virtud de la certificación de cuáles son los problemas que tenemos por delante. Antes recordarás que me referí a la necesidad de reducir la población presente en los medios urbanos, que me parece que es una consecuencia lógica de la deriva de megalópolis absolutamente insostenibles. Muy bien, perfecto. Vamos ya con la última pregunta, ¿no? No sé, Francisco desde Santander, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que hayamos pasado de una clase obrera en los años 80, que se compraba una segunda vivienda en la playa, a universitarios que trabajan en Primar y viven en casa de los padres? ¿Cómo hemos pasado de una clase obrera que hacía horas extraordinarias y les mandaba a la universidad a sus 3 hijos, a trabajadores pobres que son desahuciados? ¿Cómo es posible que después de 30 años que se ha venido produciendo esta situación, todavía haya que argumentar sobre la necesidad del decrecimiento cuando 3/4 partes del planeta nos encontramos decrecidos, ¿no? Es decir, no había que plantear abiertamente un decrecimiento selectivo, que decrezca el capitalista. Bueno, por supuesto, pero esta es la primera demanda que surge de la perspectiva del decrecimiento, a menos que yo esté muy equivocado en lo que respecta a mis lecturas de textos ajenos o de lo que yo escribo. Si el decrecimiento no es un proyecto anticapitalista de redistribución radical de la riqueza, mucho me temo que estamos defendiendo lo que algunos analistas han descrito como una operación de adelgazamiento del capital porque ha engordado demasiado y ya no se mueve con la misma soltura que antes. Pero es verdad que
hay que reflexionar sobre el tipo de crisis civilizacional que se manifiesta a través del hecho que he mencionado muchas veces de que desde hace un tiempo cada nueva generación que entra vive peor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo, mi padre vivió mejor que mi abuelo, yo he vivido mejor que mi padre. ¿Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una manera de hablar, van a vivir mejor que los integrantes de mi generación? Me temo que nadie puede hacerlo. Pervive, sin embargo, la pregunta relativa a por qué la respuesta, la reacción en nuestras sociedades es tan débil. Esto significa que aunque el sistema enloquecidamente se encamina a reducir el número de puestos de trabajo y a rebajar los salarios presentes en los puestos de trabajo que quedan sobre el terreno, sin embargo su aparato ideológico sigue funcionando a pleno rendimiento y hace que pensemos que vivimos en el mejor de los mundos imaginables, hechizados por el consumo y sus elixires. Y en este escenario, uno de los elementos fundamentales que explican la ausencia de respuesta es la condición del sindicalismo oficial, claramente vinculado con el Estado y en los hechos con los intereses del capital. Me he topado este fin de semana en Galicia con un par de textos de sindicalistas de comisiones obreras que protestaban ante un fenómeno curioso. Son los jueces los que están parando parques eólicos absolutamente degradantes, agresivos y que responden a un modelo económico detrás del cual está el capitalismo en su versión más abrasiva. No son los sindicatos, son los jueces o algunos jueces. Esto me parece que retrata de manera fidedigna la responsabilidad de una parte significada del movimiento obrero o del movimiento de trabajadores que ha hecho dejación manifiesta de sus deberes. Bueno, Carlos, ya no quiero abusar más de tu confianza y de tu tiempo. Quería preguntarte si tienes ya algún proyecto en mente, si estás trabajando en algo, ya, y bueno, qué planes tienes en ese sentido. Debo confesarte que cuando me voy haciendo mayor, lo que me interesa en materia de creación de libros son las extravagancias y no tanto los textos sesudos como estos por los que me habéis preguntado. Y agrego además que las extravagancias no sabría explicar por qué salen fundamentalmente en gallego portugués y no en castellano. Pero en fin, en junio aparecerá la tercera y última entrega de esa serie de 4 lecciones. La primera fue sobre decrecimiento y colapso, la segunda sobre la Rusia contemporánea y la tercera es sobre anarquía y anarquismos. Recoge el contenido de 4 charlas, una de ellas general sobre la perspectiva que yo prefiero seguir llamando libertaria antes que anarquista, otra sobre el derrotero del anarquismo español, una tercera sobre el papel de los anarquistas y los libertarios en los procesos revolucionarios rusos de hace un siglo, y una cuarta y última sobre lo que di en llamar los anarquistas de ultramar, aquellas gentes que en las 3 últimas décadas del siglo XIX y las 3 primeras del XX pasaron a vivir en países del sur y mantuvieron una relación que en algunos casos fue fructífera, pero en otros resultó ser conflictiva, con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esta defensa de la idea de que, pese a las apariencias, el proyecto libertario ha marcado el derrotero de la mayoría de los integrantes de la especie humana en los 5 continentes y desde tiempo inmemorial, me parece que es de singular urgencia hoy, cuando parece que lo que estamos defendiendo son principios extrañísimos, de nuevo utilizo esta palabra, extravagantes, que están al margen de la condición humana y de sus prácticas cotidianas. Bueno, me gustaría agradecerte, bueno, que hay autores que de tanto en cuanto vienen un poco a desordenar, ¿no?, lo que se nos trata de ordenar y bueno, y desde una perspectiva de pensamiento crítico, político, filosófico, anarquista, que bueno, como sabes bien, necesitamos de también desorganizarnos un poco, desordenarnos un poco y bueno, actuar y colaborar mutuamente, tener las ideas claras. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti. Seguimos aquí. Salud. Venga.
Pues hasta la siguiente. Vale.